Bienvenidos a la clase de fisiología de la glándula tiroides. Vamos a empezar hablando de las hormonas que produce la glándula tiroides. Hago una aclaración y es que no vamos a hablar de la calcitonina, que es una hormona producida por las células parafoliculares de la glándula tiroides, que está relacionada con la regulación de la concentración de calcio en el líquido extracelular, sino vamos a hablar de las yodotironinas, que son producidas por las células foliculares. Tenemos dos yodotironinas, T4 y T3 es el nombre más corto para ellas. También podríamos llamar a esta primera tetrayodotironina y a esta triyodotironina. Los nombres derivan, como se dan cuenta, de la cantidad de átomos de yodo que tiene cada una de ellas. La estructura general de las yodotironinas son o deriva de una conjugación más bien de un aminoácido que es la tirosina. Aquí ustedes ven la estructura central, que es la tirosina, y lo que tenemos entonces es que si se han unido 4 átomos de yodo a esa estructura de tirosinas, entonces lo llamamos tetrayodotironina, y si se han unido 3, las llamamos triyodotironina. Hay una tercera hormona en la cual este átomo de yodo no está en esa posición, sino que se encuentra acá. Vamos a decir que este es el anillo externo de la hormona y este es el anillo interno. Cuando en esta forma de 3 yodos la yodación se produce en el anillo externo, entonces ahora se forma una hormona que es conocida como RT3 o T3 reversa. No tiene actividad biológica, es decir, no tiene afinidad por los receptores, por lo tanto no voy a hablar de ella, sino me voy a centrar en las dos que sí tienen actividad biológica, que son la T3 o triyodotironina y la T4 o tetrayodotironina. En esta entonces sabemos que la yodación se ha producido en el anillo interno. Bien, los precursores de las hormonas tiroideas son el yodo, solamente que nosotros lo ingerimos como anión en los alimentos, se absorbe como anión desde el tracto gastrointestinal, llega hasta la glándula tiroides en forma de anión y dentro de los folículos tiroideos, esta enzima, la yoduroperoxidasa, también llamada peroxidasa tiroidea, es la encargada de oxidar el anión yoduro hacia yodo, porque como ustedes se dan cuenta acá, en la imagen de la izquierda, es como yodo, es la forma en la que se va a unir al anillo de las tirosinas. Bien, y tenemos esta proteína, una proteína grande, la tiroglobulina. Aquí he dibujado como una línea la cadena principal de la tiroglobulina, y lo que va a ocurrir entonces es que esa tiroglobulina tiene unos aminoácidos, en este caso de interés, como ya los había mencionado, que son las tirosinas. Puede tener muchos residuos de tirosina, aquí yo he dibujado a 2 de ellos, porque lo que va a ocurrir es que estos residuos de tirosina son los que se van a yodar. Entonces cuando se yodan estos residuos de tirosina, se va a formar la triyodotironina o la tetrayodotironina. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tirosina con 2 yodos, otra tirosina con un yodo. Estas 2 tirosinas se pueden unir en un proceso que yo ya voy a mencionar, que se llama conjugación, y cuando se unen estas 2 tirosinas, una con 2 yodos y otra con 1, se va a formar T3. Ahora, si lo que ocurre es que se unen 2 tirosinas, cada una con 2 yodos a la vez, como en este caso, si se unen estas 2, entonces se formará ahora la tetrayodotironina. Entonces, dependiendo de ese proceso, se formará alguna de estas 2. Entonces tenemos a las hormonas, las que se unen a los receptores, a los precursores. Bien, ahora la pregunta es cómo se regula entonces la síntesis de hormonas tiroideas. Bien, para la regulación de la síntesis de hormonas tiroideas tenemos 3 estructuras importantes, que son el hipotálamo, específicamente un núcleo del hipotálamo, que es el núcleo arqueado o núcleo arcuato del hipotálamo. Tenemos
otra estructura importante que es la hipófisis, otra glándula, en este caso la hipófisis anterior, y tenemos a la propia glándula tiroides, pero entonces en este caso tenemos a unas células que son las células foliculares. Bien. Lo que va a ocurrir es lo siguiente: el hipotálamo, desde su núcleo arcuato, va a secretar una hormona conocida como la TRH. Por sus siglas en inglés, es la hormona liberadora de tirotropina. El nombre nos dice qué va a hacer. Esta TRH es un tripéptido, es una hormona peptídica pequeña que va a actuar a nivel de la hipófisis. Entonces se va a unir a receptores ubicados en la hipófisis anterior, en unas células que son las células tirotróficas o células tirótropas de la hipófisis anterior. Estas células, a su vez, van a secretar, cuando se une la TRH a ellas, las estimula para que secreten otra hormona que es la TSH, hormona estimulante de tiroides por sus siglas en inglés, o también se denomina tirotropina, de ahí el nombre de esta otra. Entonces la TSH o tirotropina es secretada desde las células tirotróficas de la hipófisis anterior, es una de las varias poblaciones celulares que están acá, y la TSH va a actuar es lo mismo, se une a receptores ubicados aquí en la glándula tiroides, y cuando se une a receptores ubicados en la glándula tiroides, en las células foliculares de la glándula tiroides, entonces va a inducir a que estas células secreten las yodotironinas, o sea, la triyodotironina y la tetrayodotironina. Entonces es un proceso de regulación, ¿cierto? Hay una, podríamos decir, jerarquía en la que el hipotálamo induce a la hipófisis a secretar TSH, y la TSH a su vez induce a que las células foliculares de la glándula tiroides secreten entonces T3 y T4. Estas dos hormonas, la TRH, voy a encerrarla acá, y la TSH, son hormonas peptídicas. Esta es más pequeña, es un tripéptido. Esta hormona está glicosilada, tiene un tamaño molecular mayor, pero tienen una característica importante, y es que por ser hormonas peptídicas, estas dos actúan en receptores de la membrana celular, y esos receptores son receptores acoplados a proteínas G. En este caso, el receptor al cual se une la TRH es un receptor acoplado a una proteína GQ, es decir, es un receptor metabotrópico, y el receptor al que se une la TSH en las células foliculares es un receptor acoplado a proteínas GS, que, como ya lo hemos visto en otras clases, la característica de estos dos tipos de receptores es que cuando se une su ligando, es decir, en este caso estas dos hormonas, este receptor sufre un cambio conformacional, se activa la proteína G y se van a formar segundos mensajeros. En el caso del receptor acoplado a proteína GQ, se formará diacilglicerol e inositol trifosfato, y en el caso del receptor acoplado a proteínas GS, se formará AMP cíclico como segundo mensajero. Sin embargo, aquí la respuesta va a ser que cuando la TRH se une a estas células, las estimula para que secreten TSH, y cuando la TSH se une a estas otras células, las estimula para que secreten T3 y T4, y estas hormonas a su vez ejercen un efecto de, voy a hacerlo aquí dibujarlo con un signo negativo, ejercen una realimentación negativa sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. Es decir, niveles elevados de T3 y T4 van a inhibir la secreción de TSH en la hipófisis y a inhibir la secreción de TRH en el hipotálamo. De ahí que un paciente con hipertiroidismo, o sea, con
estas hormonas elevadas en plasma, va a tener niveles disminuidos de TSH, y lo opuesto, cuando hay hipotiroidismo primario, que el problema está en la glándula tiroides, estas dos hormonas, las yodotironinas, disminuirán su concentración en plasma y por lo tanto se elevará la concentración de la TSH. Bien, ese es el proceso de regulación de la secreción. Ahora, la pregunta en este caso es, ¿cómo se sintetiza las yodotironinas? Entonces nos remitimos a la glándula tiroides. Estamos ahora en la glándula tiroides. Esta es una célula folicular de la glándula tiroides. Esta célula folicular hace parte de una estructura que voy a dibujarle aquí de forma circular. Supongan que este es un folículo. Lo que está aquí en el centro del folículo es algo que llamamos el coloide tiroideo, y aquí están las células alrededor del folículo, formando ese folículo, y alrededor del coloide. Entonces lo que he dibujado acá es una de estas células. Ahora, estas células, que son las células foliculares, al lado de ellas hay capilares sanguíneos, porque a través de ellos va a llegar el yodo. Entonces supongamos que aquí al lado de esta célula hay un capilar sanguíneo, está llegando el anión yoduro, y el anión debe ingresar a la célula. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un cotransportador, una proteína de membrana. Esta proteína de membrana es un cotransportador porque toma sodio, lo introduce, y toma este anión yoduro y lo introduce a la célula. Es decir, está transportando sodio y yoduro al interior de la célula. Es un proceso de transporte activo secundario porque utiliza la energía del gradiente del sodio para introducir yoduro en contra del gradiente de concentración. El yoduro entonces entra a la célula y ahora debe ser movido. Esta sería la membrana vasolateral y aquí estaría el coloide en este dibujo más grande. Entonces ahora el yoduro debe ser transportado hacia la membrana apical, llamémosla. ¿Quién hace eso? Una proteína de membrana apical que se denomina la pendrina. La pendrina entonces toma el yoduro y lo mueve hacia el coloide tiroideo. Es decir, este primer paso vamos a llamarlo el atrapamiento del yodo y la movilización hacia el coloide. Entonces ese es el primer paso, podríamos decir, para empezar a formar las yodotironinas. Para ese paso son muy importantes estas células foliculares. Ahora, los pasos siguientes van a ocurrir acá en el coloide. ¿Qué ha ocurrido? Se ha secretado ya el yoduro hacia el coloide. Recuerden que esta célula va a sintetizar la tiroglobulina. Entonces el paso siguiente es que esta tiroglobulina está almacenada en gránulos. Estos gránulos se van a fusionar con esta membrana y la tiroglobulina va a pasar hacia el coloide. Lo interesante acá es que en la medida en que se secreta tiroglobulina hacia el coloide, también se está secretando la peroxidasa tiroidea o yoduro peroxidasa, que va a transformar este anión yoduro, que recuerden ya pasó, se movilizó a través de la pendrina hacia el coloide. Ese anión yoduro entonces se va a transformar en yodo por acción de la peroxidasa tiroidea, y ya tenemos entonces los dos precursores acá en el coloide, la tiroglobulina que se secretó y el yoduro que ya se transformó a yodo. Lo que va a ocurrir ahora entonces en un paso siguiente es la yodación. Entonces la secuencia después de este atrapamiento ocurriría la yodación, que es la unión de el yodo a los residuos de tirosina de la tiroglobulina. Y luego lo que va a ocurrir, luego de la yodación, va a ocurrir un proceso de conjugación. En esa conjugación lo que va a ocurrir es que dos residuos tirosina ya yodados se van a unir entre sí, lo que mostré en la imagen del comienzo. Entonces la conjugación implica que las tirosinas que ya se yodaron se unen para formar T3 o T4. Y luego de que ha ocurrido eso, entonces ahora esa tiroglobulina que ya tiene las tirosinas yodadas debe ingresar de nuevo a esta célula. Entonces eso ocurrió aquí en el coloide, estos dos pasos, ¿cierto?
estos dos pasos han ocurrido acá en el coloide. Ahora debe ingresar por endocitosis hacia la célula, esa tiroglobulina ya con las tirosinas yodadas, y finalmente dentro de la célula, entonces por un proceso de proteólisis se deben liberar las yodotironinas yodadas. Entonces la proteólisis permite que las yodotironinas se liberen. Eso está ocurriendo nuevamente acá en el interior de la célula. Entonces vean que algunos pasos ocurren dentro de la célula folicular, como el atrapamiento del yodo. Otros ocurren acá en el coloide tiroideo, como la yodación y la conjugación. Estos dos siguientes pasos, endocitosis y proteólisis, ocurren nuevamente al interior de la célula. Y ahora lo que tenemos cuando ha finalizado la proteólisis es que acá, en el interior de esta célula, están las yodotironinas T3 y T4 listas para ser secretadas. Y aquí recuerden que hay capilares hacia la membrana vasolateral que van a tomarlas, pueden tomar T3 y T4 y moverlas hacia la circulación. Ese es entonces el resumen de la síntesis de yodotironinas. Hay algunas diferencias entre T3 y T4, voy a mencionarlas brevemente. Serían las siguientes: diferencias entre la triyodotironina y la tetrayodotironina. Bien, sabemos que la triyodotironina tiene una unión a proteínas plasmáticas que es cercana a 99,5%, mientras que en el caso de T4, esta unión a proteínas plasmáticas es cercana de aproximadamente 99,9% o aún mayor. Es decir, son altos porcentajes de unión a proteína los dos, pero es mayor el porcentaje de unión de T4 respecto al porcentaje de unión de T3. En términos generales se pueden unir a tres grupos de proteínas plasmáticas, que son la albúmina, la globulina fijadora de tiroxina, por sus siglas en inglés TBG, y una proteína que se llama transtiretina. Esas tres proteínas pueden transportar estas yodotironinas. Ahora, la otra diferencia es que T3 tiene mayor actividad biológica, o sea, cantidades iguales de T3 y T4 generará un mayor efecto o tendrá una mayor potencia T4. T3 tiene una menor actividad, pero las dos, al tener las dos actividades, nos está diciendo que, al tener la actividad biológica, eso nos está diciendo que las dos se pueden unir a los receptores. Bien, lo otro es que el 100% de la secreción de T4 proviene de la glándula tiroides, mientras que hay una menor secreción de T3 desde la tiroides, porque a través de un proceso de desyodación en los tejidos periféricos, la T4 que se secretó se puede transformar en T3. Entonces esa desyodación permite que a nivel periférico ocurra esa transformación, de tal forma que podríamos dar los siguientes porcentajes: cerca del 90% de la secreción tiroidea es T4, mientras que cerca de un 10% de la secreción es T3. Los porcentajes difieren un poco, ¿listo? Bien, esas serían entonces diferencias importantes. Y lo otro es que la producción diaria, vamos aquí a llamarlo producción al día o diaria, la producción diaria de T3 es cercana a 30-35 microgramos, mientras que la producción diaria de T4 es un poco mayor y es cercana a los 90 a 100 microgramos. Ahora, es importante aclarar algo: el 100% de esta hormona proviene de la glándula tiroides, mientras que solo una parte, cerca de una cuarta parte de esta producción proviene de la tiroides. El restante porcentaje proviene de la desyodación que acabo de mencionar. Entonces estas serían algunas diferencias entre las dos hormonas.
Se piensa que esta mayor actividad de T3 se debe a varias razones, como mayor afinidad con los receptores, pero también se debe a que hay un porcentaje mayor libre, ya que ven que el porcentaje de unión es un poco menor aquí en T3 respecto a T4. Eso hace que haya un poco más de hormona T3 libre respecto a T4, y sabemos que es la porción libre de la hormona la que se une a los receptores. Entonces por eso sabemos que puede tener mayor actividad biológica. ¿Qué acciones tendrían estas hormonas a nivel del cuerpo humano? Entonces, hay una primera acción que es influenciar el desarrollo físico y mental. Esto es especialmente importante en los niños. Se ha encontrado que la deficiencia de hormonas tiroideas retrasa el desarrollo físico y el desarrollo mental de manera importante. Por eso a todos los recién nacidos se les hace un tamizaje buscando concentraciones de TSH en plasma para saber si tienen o no hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo congénito retrasa el crecimiento físico y mental. Se ha encontrado que al suplir la hormona a través de la vía oral se puede restablecer ese desarrollo físico y mental. Sin embargo, si se halla tarde ese hipotiroidismo congénito, se podría restablecer el desarrollo físico, que el niño recupere talla, que recupere el crecimiento óseo, pero es posible que no se recupere el desarrollo mental. Entonces por eso es importante hacer ese tamizaje de hipotiroidismo congénito. También estas hormonas influyen sobre la tasa metabólica basal. Entonces, una persona, por ejemplo, con hipertiroidismo tiene aumentada su tasa metabólica basal. Eso hace que en el hipertiroidismo haya una tendencia a perder peso, porque si la persona no recupera con la ingesta de alimentos el mayor metabolismo basal, entonces empezará a perder peso. Entonces las hormonas tiroideas influyen sobre la tasa metabólica basal, influyen en general también sobre el metabolismo, pueden influir sobre procesos como la gluconeogénesis, inducirla, o también inducir la glucogenólisis y también la proteólisis. Entonces las hormonas tiroideas tienen efectos también sobre el metabolismo. Las hormonas tiroideas tienen un efecto termogénico, es decir, de la generación de calor, de que una persona con hipertiroidismo tiene aumentada su temperatura corporal, en realidad no porque tenga fiebre, porque la fisiopatología de la fiebre es diferente, sino aquí sería más por hipertermia, porque está aumentada la ganancia de calor. Y también pueden influir sobre la expresión de los receptores beta adrenérgicos del sistema nervioso simpático. Entonces, por ejemplo, una persona con hipertiroidismo, uno de los signos del hipertiroidismo es la taquicardia, porque al tener una mayor expresión de receptores beta en su corazón, sabemos que los receptores beta, la activación de los receptores beta tiene un efecto cronotrópico positivo, es decir, acelera al corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, y por eso una persona con hipertiroidismo tiene taquicardia, no porque esté secretando más catecolaminas, sino porque tiene una mayor expresión de receptores beta. Estas serían las acciones de las iodotironinas. Entonces la pregunta final en este caso es cómo actúan las hormonas tiroideas en los tejidos periféricos. Supongamos que ha llegado T3 o T4. Aquí tenemos a la membrana celular. T3 y T4 deben atravesar la membrana celular. Supongamos que sea T4 la que lo ha hecho. Como les decía hace un momento, puede ocurrir un proceso de desyodación en el cual T4 se convierte hacia T3. Esta enzima que media este proceso es la desyodasa 5'3'. Hay otra desyodasa que es la desyodasa 5'3", que transforma T4 en T3 reversa, pero sabemos que T3 reversa no tiene actividad biológica. Entonces aquí hablaríamos de la desyodasa 5'3', que tiene al menos dos tipos descritos. El tipo 1, que está en la mayoría de tejidos y es la responsable de transformar la mayoría de T4 hacia T3, está por ejemplo en hígado, en riñones, en el músculo esquelético. Y la tipo 2, que está principalmente a nivel del sistema nervioso central. Esas serían las dos formas de las desyodasas que generan esa transformación. También por eso se piensa que T4 es más activa,
perdón, T3 es más activa porque parte de la T4 se transforma en T3 en los tejidos. Aquí entonces supongamos que puede ser cualquiera de las dos, vamos a hacerlo con T3, pero cualquiera de las dos se puede unir a los receptores. Y lo interesante aquí es que estos receptores están a nivel del núcleo de la célula. Entonces, si aquí está el ADN, este receptor de hormonas tiroideas, vamos a llamarlo RT, receptor de hormonas tiroideas, está en el núcleo, está asociado, se ha descrito una asociación entre este receptor y otro que es el receptor retinoide X, formando un heterodímero, o sea, una estructura doble, pero de dos receptores diferentes. Y cuando T3 se une a él, supongamos que aquí llegó el ligando de este receptor, que es T3, se une al receptor, este receptor se va a unir a unas secuencias específicas de ADN que son los elementos de respuesta a hormonas tiroideas. Y cuando se une este receptor, este complejo receptor de hormonas tiroideas, receptor retinoide X, junto con la hormona ya unida, cuando se desplaza y se une a los elementos de respuesta a hormonas tiroideas, lo que va a ocurrir es que se va a cambiar la transcripción o se va a modular la transcripción de diferentes genes, como por ejemplo